mucho cariño saludamos a todos los auditores, a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los amigos. Hoy comenzamos una nueva semana más de este precioso devocional diario. El verso de hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, el siguiente día, amén, sí, el siguiente día, queremos que ese día sea hoy. Hoy oramos en este comienzo de semana. Vio Juan a Jesús. Hoy nosotros también queremos verte, oh Señor. Aquí estamos para que tú abras nuestros ojos, para que usted santifique nuestros oídos. Queremos verlo, queremos ir a usted, porque queremos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Solo el Señor nos lava, solo el Señor nos limpia, solo el Señor puede hacer que nuestros pecados sean blancos como la nieve. Señor Jesús, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Le alabamos, Señor. Oramos por los hermanos y hermanas, oramos por todos los auditores, para que tengamos una semana llena de bendiciones. Amén. Queridos hermanos, hoy presentamos ¿Tú quién eres? El verso 19 del Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le volvieron a preguntar: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan respondió y dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No, yo no soy el profeta. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es verdad, queridos hermanos. ¿Quién era Juan? Juan había sido predestinado para allanar el camino del Señor. Dios lo preparó de mucho tiempo antes. Él tenía una comisión, él vino con un encargo. Y aún su nacimiento fue un hecho también milagroso. Su madre era estéril, no podía concebir. Su padre, aunque estaba en el servicio sacerdotal, él era un incrédulo. Él no creyó al ángel y quedó mudo hasta que el niño naciera. ¿Y ese niño quién era? Era Juan el Bautista. Entonces Dios preparó a alguien de antemano. ¿Para qué? Para preparar el camino de la venida del Señor Jesús. ¿Y cómo es que preparó ese camino? ¿Qué fue lo que Juan hizo? Primero él fue apartado de Jerusalén. Él no vivió las tradiciones de Jerusalén, sino que él fue llevado al desierto. Él fue enviado fuera de Jerusalén. ¿Por qué pasó eso? Pues para no contaminarse con las tradiciones judías. Entonces Juan fue llevado al desierto porque él cambiaría una era. Su vestimenta era de pelo de camello. Esa era su vestimenta, no era la vestimenta sacerdotal. Juan el Bautista no andaba a la moda. Y su comida, ya sabemos, su comida era langostas. Él comía langostas y comía miel silvestre. Su dieta no era dieta de ovejas o animales limpios. Señor Jesús, Dios quería cambiar totalmente lo que ellos habían hecho con la ley. Eso era por causa de que el Señor vendría. Pero ¿cómo Juan el Bautista
allanó el camino del Señor. Cuando Él habla de Él, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que predica: enderezad el camino del Señor. ¿Y saben cómo fue enderezado ese camino? Pues Juan vino a predicar el arrepentimiento, que se arrepintieran. Si alguien tenía 2 capas, que regalara una. Él predicaba que entre ellos no fueran indiferentes a las necesidades que tenían, sino que se volvieran a pensar también en otros. Y respecto de sus pecados, él predicaba que se arrepintieran, que todos se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Si estaban lejos, que se acercaran al Señor. Aún él habló también para los fariseos, para los saduceos. «Oh, generación de víboras», les dijo, «¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles». ¿Para qué hizo eso? Para que se arrepintieran. Y ese arrepentimiento tenía una característica. Él entonces tenía que ir al río Jordán y bautizarlos. Los bautizaba. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Ellos no recibían el Espíritu. No eran bautizados para la salvación, recibiendo al Señor. Todavía no. ¿Tú quién eres? Era alguien que vino a preparar el arrepentimiento de las personas para que el Señor pudiera encontrar corazones blandos, corazones que pudieran recibirle, corazones contritos y humillados. Alabado sea el Señor, que Él siempre está preparando a alguien. ¿Será usted, querido hermano? ¿Será usted, querida hermana, que Dios lo ha preparado de antemano para que usted haga y también prepare el camino al reino de los cielos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es que el Señor nos llamó? ¿Para qué el Señor nos llamó? ¿Para qué es que recibimos esta preciosa salvación? ¿Por qué recibimos su nombre, recibimos su Espíritu? ¿Por qué le buscamos hoy? Pues le buscamos porque necesitamos desarrollar aquella salvación que el Señor nos dio. No solo para nuestra vida, sino para nuestra familia, para nuestros amigos, para ir y hablar lo que el Señor hizo por nosotros. Señor Jesús. El verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor es el Rey, pero Él cambió totalmente la perspectiva de cómo quería Dios que conocieran a su Hijo. Era un rey, pero Él no nació en un palacio. Ya sabemos quién era el Señor. Era humilde. Él tan solo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Esto está diciendo Juan. Yo no le conocía. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no le conocía? Y cuando María fue a visitar a Elizabeth, su madre, ¿no saltó él mismo cuando estaba en el vientre materno? El niño saltó cuando escuchó el saludo de María, la bendición de María. Y también, como eran familiares, tienen que haberse criado juntos cuando niños. Entonces, por un aspecto humano, sí le conocía. Pero aquí dice: y yo no le conocía. Es decir, Juan no conocía que él era el Mesías, era el enviado de Dios, era el ungido de Dios. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, otra vez, no le conocía. No, él no sabía quién era el Mesías. Pero ahora sí. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor.
Queridos hermanos, aquí hay una lección muy importante. Lo que vio Juan es que no solo vio a Cristo, no solo vio al Señor, sino también él testificó que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Muchas veces podemos nosotros tener solo a Cristo, solo tenemos las reuniones, solo tenemos a veces una religión, pero no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Ahí en Hechos, cuando Pedro habló por primera vez y con temor se dirigió a tanta gente ahí en Jerusalén, el valor de la palabra de Dios se apoderó de él. Pero había una promesa y era la venida del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que terminó convenciendo a todos. Entonces aún en esa salutación de María, vino el Espíritu Santo y habló allí. Y en muchas ocasiones es el Espíritu Santo el que se manifiesta. Nosotros debemos buscar la presencia del Espíritu. A veces tenemos la presencia del Señor, tenemos la palabra de Dios, tenemos las reuniones, pero no tenemos la presencia del Espíritu. Y el Espíritu es como paloma. Debemos tener tanto cuidado unos a otros en tener paz, en tener amor, en crear la esfera para adorar al Señor, para adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Debemos invitar al Espíritu a que Él comience la reunión. No somos nosotros los que tenemos que hacer todo. Debemos clamar al Señor, preparar el camino. Tenemos que preparar el camino y allanar el camino para la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor nos ilumine para tener el Espíritu Santo en la presencia nuestra, de nuestro hogar, de nuestra familia, en nuestro vivir. Necesitamos la manifestación de este Espíritu en nuestras vidas. Mayor aún cuando nos juntamos con los hermanos. Porque dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo? Habían 5 en esa reunión. Pues no solo 5, estaba el Señor, estaba el Espíritu, quien habló y dijo: el Espíritu habla. El Espíritu te habla. Si no estamos sintiendo el Espíritu, todavía podemos tomar el camino de Juan y arrepentirnos. Sí, podemos arrepentirnos, pedir perdón al Señor, porque necesitamos el derramar de su Espíritu. Alabado sea el Señor por esta palabra. Hasta aquí llegamos hoy. Que todos tengan un comienzo de semana lleno de la manifestación del Espíritu Santo. Amén.